tratar de ir colocándonos al día con algunas cosas que nos faltan y posterior también vamos a empezar a hacer algún tipo como de evaluación del que hicimos, como la que hicimos anteriormente en matemática, ¿ya? Vamos a trabajar en historia hoy una presentación, ¿ya? Que tiene que ver con el origen de la sociedad chilena. Ya vamos a ir abarcando desde la conquista, ¿ya? De los periodos después de la colonia. Vamos a ir iniciando con eso y como no vamos a alcanzar hoy día a ver todo, vamos a dejar también una parte para la próxima clase. Pero la idea es esa, ¿ya? Vamos a ver ahora quiénes fueron los conquistadores, ¿ya? Cómo se fue dando esto. Vamos a ver unos videos también. Y vamos a pasar al tema de la colonia, que es como la etapa ya propiamente tal, una de las etapas que marcó nuestra sociedad, ¿ya? Así que voy a proyectar y cualquier consulta después usted me puede interrumpir, nomás abrir el micrófono y consultar. ¿Se ve ahí, cierto? Sí, ahí se ve. Sí, sí se ve. Ya. Vamos a comenzar entonces hablando respecto de cómo se fue originando la sociedad chilena, pero vamos a iniciar con los conquistadores de América. Ya, vamos a hablar primero. Los territorios que aparecen marcados con color rojo son los territorios conquistados, ¿cierto? Por españoles, ¿ya? Recuerden que no solamente los españoles vinieron en busca de estos territorios, sino que también desde Portugal y luego ya en las siguientes expediciones comenzaron a venir desde otras partes de Europa, ¿ya? La conquista de América fue un proceso de exploración, de conquista y asentamiento en este nuevo mundo que era para España y para Portugal en el siglo XVI, ¿ya? En los que participaron otras potencias europeas posteriormente, como les decía, ¿ya? Posteriormente a que llegara Colón, ¿cierto? En este primer encuentro de dos mundos en el 1492. Hay una controversia, chicos, súper importante respecto a que antes se llamaba el descubrimiento de América, ya actualmente, bueno, después de varias controversias respecto a ese nombre que se daba, se determinó llamar, bueno, dentro de varios nombres, como encuentro de dos mundos. ¿Por qué? Porque finalmente se llegaba a la conclusión de que que los españoles no estaban descubriendo América, porque en América ya vivían personas. Por lo tanto, América ya estaba descubierta, ya había gente viviendo ahí, ¿ya? Entonces se determinó llamar más frecuentemente, ¿cierto? Lo vamos a escuchar como este encuentro de dos mundos, ¿ya? Este encuentro de dos mundos que hizo que Europa creciera, ¿cierto? No solo España y Portugal, sino Europa en general, a costa o a raíz de las riquezas que habían en nuestro continente, en América, ¿ya? América tiene una diversidad de paisajes, ¿cierto? Y por lo mismo hay recursos naturales súper diversos, ¿ya? La explotación de estas riquezas, ¿cierto? Permitió que la corona, ¿cierto? En España se llevara muchas de las riquezas de nuestro continente, ¿ya? Por lo tanto, este continente, el viejo continente, como se le llama a Europa, ¿cierto? Se fue enriqueciendo a costas de la explotación de los nativos, de los recursos de América, pero también de la explotación de la mano de obra, ¿ya? Y que justamente eran estos nativos americanos, ¿ya? La anexión de los nuevos territorios a la corona española presuponía asimismo la instauración de un nuevo tipo de conquista, un sistema distinto al basado en el intercambio comercial y que se enfocaba en la directa explotación de la mano de obra nativa para labores mineras y agrícolas, ¿ya? Recuerde que la minería y la agricultura eran el fuerte en esos tiempos, ¿ya? Y obviamente que hubo un saqueo de riquezas que tenían nuestros pueblos indígenas, llevándolo más a lo que es nuestro país, ¿ya? Pero esto se vio en general en este continente. La corona, soberana y propietaria de todas las tierras conquistadas, firmaba un contrato con los expedicionarios, ya que se llaman capitulaciones, en virtud del cual se determinaba el reparto de los beneficios de la empresa, por decirlo de alguna forma, ya. Una quinta parte iba para el rey, por eso se llama quinto real, y una séptima para el conquistador y el resto se dividía entre los soldados.
cada expedición que salía, ¿cierto? Había toda una logística detrás, ¿ya? Y también una entrega de recursos, ¿ya? Por eso los expedicionarios o conquistadores, ¿cierto? Iban a pedir recursos a la corona para poder realizar su expedición, ¿ya? Para poder costear los gastos de alimentación, de transporte. Recuerden que en ese tiempo viajaban en barco, ¿ya? Y además de la tripulación que traían, porque ellos tenían que traer soldados, porque a raíz de las primeras expediciones, ¿cierto? Los que fueron llegando después se dieron cuenta de que los indígenas, ya los nativos americanos, estaban, ¿cierto?, no contentos con su llegada, por lo tanto, ahí se comenzaron a ver distintos enfrentamientos. ¿Quiénes fueron los conquistadores de América? Bueno, los protagonistas europeos venían principalmente de la península ibérica, ya que eso es centro-sur de España, y los hombres quienes venían a cargo eran de alrededor de 30 a 45 años, ya antiguamente, en esos años, a una persona de 40 ya se le consideraba como una persona vieja o madura, ¿ya? En términos simples, ¿ya? No es, actualmente uno sabe que los 40 años, porque la vida también, en la esperanza de vida ha crecido mucho, ¿ya? Entonces a los 40 años estamos casi en la mitad, según la esperanza de vida que tiene actualmente nuestro país, por ejemplo, ¿ya? La mayoría de ellos no tenía experiencia militar, por lo cual se convirtieron en improvisados combatientes, ¿ya? ¿Por qué? Porque llegaron al terreno americano y se dieron cuenta que los nativos estaban en pie de guerra con ellos, así que tuvieron que improvisar esta experiencia militar, que obviamente los nativos no se tomaron bien la llegada de estos españoles, por supuesto, porque además era muy distinto a lo que nosotros teníamos en América. Ya en América todavía se usaba el taparrabo, eran pueblos originarios, eran civilizaciones, ¿cierto? Que recién estaban haciendo descubrimientos, ¿verdad? Que sí tenían un sistema, ¿verdad? Adecuado a sus necesidades, pero si veíamos llegar a estos españoles en barcos, ¿verdad? Con estos atuendos llamativos, eh, obviamente que eso iba a llamar mucho la atención de los nativos, ¿ya? Poder, riqueza, honra y fama eran los ingredientes fundamentales para enrolarse en las huestes indianas y condicionaban el accionar de los españoles, ya se aspiraba a ser reconocido y recordado y regresar a las tierras de origen, en España, ¿verdad?, en Portugal, cargado de riquezas y títulos, ya, o sea, estos conquistadores venían a eso, a buscar honra, fama, ¿verdad?, dinero, poder, a eso venían, ya, para que al volver a ellos fueran vanagloriados ahí por todos, ¿cierto?, por los logros. Los conquistadores actuaban en grupos denominados campañas o huestes, ya donde cada cual tenía un lugar de acuerdo al aporte material que hacía, ya, o sea, si yo tenía más dinero, ¿verdad? Probablemente yo ocupaba un espacio más importante dentro de esta hueste, ¿cierto? Yo podía tomar algún tipo de decisiones. A diferencia de que si yo no tenía recursos, ¿cierto? Yo iba como uno más, ¿ya? Aquí dice que la hueste era encabezada por líderes que surgieron en el momento, como Vasco Núñez de Balboa, Hernán Cortés, ¿cierto? Francisco Pizarro, Pedro de Valdivia, que son nombres que a ustedes les van a sonar porque actualmente todavía podemos escuchar esos nombres, sobre todo en las plazas de armas, ¿ya? También todavía hay algunos monumentos hechos para recordar a algunos de estos españoles, ¿ya? Que pueden haber muerto en guerra, ¿cierto? Etcétera. Eh, pero todavía existen. Ya tenemos aquí algunos nombres como Hernán Cortés, ¿cierto? Eh, Acá tenemos otro que fue Francisco Pizarro, ya que fue un conquistador español, que él lideró la conquista de Perú. Tenemos a Vasco Núñez de Balboa, ya que él inició el viaje a través de las islas del Caribe, ya lo que actualmente sería Colombia. Tenemos a Diego de Almagro, que fue, cierto, un conquistador español y que participó en la conquista de Perú y también supuestamente como al descubridor de Chile, ¿ya? También fue uno de los primeros en llegar a Bolivia.
Tenemos a Pedro de Valdivia, que también estuvo en nuestro país, ¿cierto? Y que se lleva él el título de fundador del actual Santiago, lo que en ese tiempo era Santiago de la Nueva Extremadura, ¿ya? Luego él siguió su recorrido hacia el sur de nuestro país, ya también haciendo esta especie como de conquista o descubrimiento. Hasta aquí, chicos, ¿cuáles eran las características entonces que tenían estas personas que venían a conquistar América, según lo que yo les comenté anteriormente? ¿Qué características creen ustedes que tenían estos conquistadores? Si es que alguien me pudiera mencionar. No Ellos era venían a buscar, fama, perdón, ¿Sí? no era buscar poder, fama, que lo idolatraran. Ya, venían, ¿cierto? Todos con este motivo en común que era buscar fama, poder, gloria, riqueza, ¿cierto? ¿Qué otra Sí, cosa, qué otra característica tenían estas personas que venían aquí al, venían a buscar honra, honor ya, súper y bien, riquezas que ves de las zonas que estaban explorando. ¿cierto? Súper bien. ¿Qué edad aproximada tenían estos caballeros? de 30 a Entre, entre 40. 35 y 40 años más o menos, porque eran personas adultas, ya adulto mayor, como se podía decir antiguamente, Claro, antaños. claro. Antiguamente se consideraban, ¿cierto?, personas ya adultas a los 40 años, ¿cierto? Entonces a ellos se les entregaba la responsabilidad. ¿Cómo creen ustedes que fue la relación entre los indígenas y los conquistadores? ¿Cómo se imaginan ustedes que se dio este encuentro? No fue bueno, no fue muy amistable, por lo que se entiende. Ya, no era muy amistosa ahí la relación, ¿cierto? Sí, porque ellos venían a conquistar aquí, ya pongamos en América, pero ya, como usted dice, ya habían personas que seguramente lo habían conquistado ya. ¿Cierto? O sea, ellos vinieron como a hacerse dueños de algo que ya tenía su gente, ya tenía sus dueños, ¿cierto? Ellos vinieron a invadir un lugar donde ya Lo habían, habitaban. exacto, ¿cierto? Ya habían personas y ellos llegaron como creyendo ser la ley, ¿ya? Y manifestando que venían en nombre de los reyes de España, que ese era como el lema que tenían ellos, ya en el nombre de los reyes de España, como que colonizaban ciertos lugares, ¿ya? Pero por supuesto que los indígenas no se lo tomaron de muy buena forma, ¿ya? ¿Por qué? Porque es como que alguien llegara a mi casa y quisiera hacerse dueño, ¿ya? Y además, con el impacto que tiene ver a otra persona que es una persona como tú, pero eh, muy distinta en el aspecto físico, ¿ya? Porque los españoles, bueno, tenían también, hay algunas partes que dicen que la contextura de los españoles era distinta y también los atuendos que usaban, ya habían atuendos que eran súper llamativos, entonces los indígenas no entendían por qué se vestían de esa forma, si acá apenas se usaba taparrabo, ¿ya? Entonces el encuentro, obviamente, como dice el compañero ahí, no era muy amistoso, ¿ya? No era muy amistoso porque ellos vinieron a adueñarse de algo que ya tenía dueño. Y peor aún, o sea, quitaron las riquezas que habían para hacerse rico ellos, pero además hacer rico a personas que ni siquiera estaban en este continente, ¿ya? Entonces ahí hay todo un tema que obviamente no fue fácil de llevar y por eso hubo tanto enfrentamiento y tantas muertes. Voy a proyectar dos videos a continuación. Espero que se puedan escuchar y ver bien. Voy a presentar la ventana que corresponde ahí. Voy a hacer una prueba cortita y usted me dice si se escucha. La identidad de la población chilena y su ¿Se escuchó? ¿Y se ve? Sí, Sí, se sí, se escucha bien. escucha y Sí. se ve. cultura ha ido construyéndose a lo largo. La identidad de la población chilena y su cultura ha ido construyéndose a lo largo de los siglos a partir de distintos procesos históricos que podemos situar temporalmente a contar de las sociedades prehispánicas y el periodo colonial.
Sin embargo, el país que hoy conocemos es resultado de un proyecto político, social y cultural reciente, que nació de la conjunción del pasado colonial y la voluntad de crear una república independiente, inspirada en parte en los valores modernos nacidos del espíritu ilustrado y la Revolución Francesa. La historia de Chile puede ser muy corta o muy larga, según cuando consideremos que el país existe como tal. Por una parte, podemos fijar el inicio de nuestra historia hace aproximadamente 14.000 años, con la llegada de los primeros seres humanos a la costa suroccidental de América, hecho ocurrido durante el Paleoindio. Si bien en ese entonces el actual territorio chileno no era comprendido como una unidad geográfica, sí comenzó la relación del ser humano con su entorno. Esta tarea fue emprendida por diversos pueblos autóctonos que se desarrollaron en el mismo espacio que hoy constituye la base territorial de Chile. Chile, como unidad, fue una invención de los incas. No obstante, los principales habitantes del lugar, el pueblo mapuche, consideraba que el espacio que habitaban era el Mapu, o la tierra, concepto cuya comprensión iba más allá de lo geográfico al incluir complejos aspectos espirituales. Los mapuches concebían su territorio de este a oeste, siendo la costa, la cordillera y la transcordillera, que hoy forma parte de Argentina, sus principales subunidades geográficas. Tras la llegada de los españoles, este espacio geográfico pasó a ser considerado un reino, cuyas dimensiones eran más o menos parecidas a la configuración actual que presenta el país. A partir de entonces, se asumió que el territorio de Chile tenía una orientación norte-sur, cuyo esqueleto natural era la cordillera de los Andes, empezando en el despoblado de Atacama hasta el extremo austral del continente, lo que incluyó la Patagonia, el Estrecho de Magallanes, la Tierra del Fuego y el Cabo de Hornos. No obstante, el espacio efectivamente ocupado por la población europea solo correspondía a la actual zona central del país. En este reducido territorio se asentaron las bases sociales y culturales del país, produciéndose fenómenos de gran importancia histórica, tales como el mestizaje, la evangelización, la constitución de una realidad fronteriza y la configuración de la hacienda, que dio a nuestro país una estructura socioeconómica agraria de muy larga duración. Bien, chicos. Ahí hay un poquito también de introducción respecto a lo que fue la colonización. Vamos a hablar ahora un poquito acerca de la conformación de la sociedad colonial, ya en Chile, ya lo que se conoce como la etapa de la colonia. En esta sociedad colonial en Chile aparecieron algunos conceptos que tienen que ver con estamento, ya que es la categoría social determinada por características socioeconómicas y culturales, ya. Las personas que empezaron a habitar, ¿cierto? Porque, bueno, a raíz de la llegada de los españoles, obviamente que hubo un tema social, ya donde también después empezaron a relacionarse españoles con indígenas, ¿cierto? Españoles se empezaron, ¿cierto?, a involucrar de forma afectiva, también empezaron a nacer hijos, ¿verdad?, de españoles entre españoles, pero también de mestizos, ¿cierto?, de españoles e indígenas, ¿ya? Aparece también el término de colonización, que es el establecimiento de un grupo de personas en un lugar, ¿ya? Eso es que un grupo de personas se establece en un lugar para poblarlo y extraer sus riquezas. Sumado a esto se produce un fenómeno de dominio cultural y político del lugar, ¿ya? Evangelizar, ya que fue algo súper también relevante en este tiempo, ya donde el concepto de evangelización tomó gran importancia y la sociedad se empezó a convertir, ¿cierto?, en una sociedad que conocía un poco más acerca del cristianismo, ¿ya? Y el mestizaje, que es el proceso donde ocurre esta mezcla biológica, pero también una mezcla cultural, ¿ya? Entre estos dos mundos de españoles, ciertos europeos y indígenas que habitaban en América, ¿ya? En España, entonces, el principal
el principal, ¿cierto? La principal autoridad era el rey de España, ya, o los reyes de España, el rey en este caso, obviamente, y se empezaron a crear como instituciones para poder colonizar lugares, ¿cierto? Pero a dividirse las tareas, ¿ya? Se creó la Casa de Contratación, que también estaba obviamente ligada al reino, y el Consejo de India, ya que estos dos entes o instituciones, ¿cierto? Tenían funciones administrativas, ¿ya? Por ejemplo, se preocupaba de cuánto dinero iba a costar esta expedición, ¿verdad? Qué cosas se iban a ganar, etcétera. Y el Consejo de Indias también tenía que ver con un tema logístico, ya acerca de esas expediciones. Se construyeron ciudades coloniales, ya se empezaron a asentar ciudades coloniales donde habían centros, ¿verdad? Se establecieron fronteras, hubo determinación de centros productivos, ya, o comerciales, y como les decía, también comenzó la evangelización, ¿ya? Comenzaron a llegar estas ordenaciones religiosas, ¿ya? De monjes, de sacerdotes, ¿cierto? Que estaban los franciscanos, los dominicanos, los mercedarios, los jesuitas y los agustinos, ¿ya? Eran de distintas órdenes, ¿ya? Actualmente tienen un nombre, no me puedo acordar ahora en este momento, pero si lo recuerdo ahí se los comento, ¿ya? Y actualmente en Chile todavía hay algunas de estas congregaciones, se conocen actualmente, ¿ya? Todavía hay congregaciones de monjes franciscanos, ¿ya? O los dominicos o dominicanos, como aparecen acá, ¿cierto? Y empezó también esta conquista espiritual, ¿ya? Empezamos a ver la construcción de templos, ¿ya? Se empezó a predicar y a enseñar el tema del cristianismo, y además se empezaron a imponer conductas que antes para los nativos no eran normales, ¿ya? Por ejemplo, ahora se empezó a imponer la monogamia, que quería decir que solamente podían tener una pareja, ¿ya? O una esposa, o un esposo, ¿ya? Y también se instauró el tema del bautismo, ¿cierto? Como parte de este ingreso a ser hijos de Dios o parte de la iglesia, ¿ya? Tenemos la sociedad colonial como una sociedad jerárquica, súper establecida, con poco movimiento. Ya era muy difícil que alguien que era indio pudiera ocupar algún otro, obviamente, estamento, como se llamaba, ¿cierto? También recuerden ustedes que en ese tiempo hubo mucho ingreso, aunque no tanto en este país, mucho más en Brasil, ya de negros, de africanos, ya de negros que venían en posesión de esclavos. Ya recuerden que en este tiempo todavía el color de piel definía si tú podías tener un alto cargo jerárquico o la verdad es que no eras tomado en cuenta y tu función era ser esclavo, ¿verdad? Teníamos entonces en primer lugar a los españoles, luego a los criollos que eran hijos de ambos padres españoles, pero nacidos en América. Luego a los mestizos que eran, ¿cierto? Podrían haber sido de hija, o sea, eran hijos de padre o madre española con padre o madre nativa, ¿cierto? India o indígena, ¿ya? Estaban los indios, ¿cierto? Hijos de padres indios. Y finalmente, como le llamaban ellos, los negros, que serían estos esclavos, ¿ya? Ahí hubo mucho comercio de esclavos en ese tiempo. Y ocurría algo súper importante, lo que vamos a llamar mestizaje y sincretismo cultural, ¿ya? Esta sociedad fue una sociedad súper marcada, súper desigual, ¿verdad? Por el tema de las clases sociales, ¿ya? El mestizaje lo vamos a conocer por esta mezcla biológica que hay, ¿ya? En personas donde se reproducían, ¿cierto? Con padres de distintas culturas. Y el sincretismo cultural lo vamos a conocer por esta mezcla, pero que tiene que ver con esta mezcla cultural, ¿ya? Se le conoció como sincretismo cultural. Así, chicos, se empezó a formar esta sociedad en Chile. Voy a mostrar el siguiente video. También súper cortito.
Recordemos que el territorio que actualmente forma parte del Estado chileno fue poblado primero por distintas culturas, entre las cuales destaca la mapuche. Esta contaba con una significativa población. Por el noreste se ubicaban las culturas andinas y que podían ser nativas del actual territorio chileno. Entre ellos encontramos a los atacameños y diaguitas. También había culturas que se habían trasladado desde los actuales Perú, Bolivia y Argentina en tiempos de los incas o la dominación española. Por su parte, los españoles que fueron instalándose en Chile a partir de la conquista tampoco constituían un grupo homogéneo. Procedían de distintas regiones en la península ibérica. Asimismo, durante la colonia hubo una pequeña pero significativa cantidad de africanos traídos como esclavos para trabajar en las haciendas. Sin embargo, su presencia no fue masiva como en Brasil. Posteriormente, durante los siglos XIX y XX, se instalaron comunidades de extranjeros provenientes principalmente de Europa y de otros países americanos. Entre estas destacan los alemanes que llegaron atraídos por la oportunidad de colonizar la zona de Yanquihue, misión encargada al diplomático y aventurero Vicente Pérez Rosales. Inmigrantes belgas y croatas llegaron posteriormente a ocupar la zona austral del país. Estos últimos también se instalaron en el norte junto a inmigrantes ingleses y se establecieron en ciudades como Iquique, Antofagasta y Valparaíso. Trabajaron la explotación de minerales y el comercio aportando tecnología y conocimientos al desarrollo del país. A pesar de que fue esta su prioridad al establecerse en Chile, sus costumbres fueron aceptadas y reconocidas. Por su parte, los inmigrantes se hicieron partícipes de la cultura local. Podemos concluir entonces que nuestra sociedad tiene un origen multiétnico y multicultural, y se ha constituido con la interacción de diversas culturas, algunas de las cuales han experimentado procesos de continuidad que las mantienen plenamente vigentes el día de hoy. Bien, chicos, ahí teníamos también otro resumen de lo que veníamos un poco conversando. La clase de historia por hoy la vamos a dejar hasta acá. Ya la próxima clase vamos a ir hablando un poco de otros conceptos que también fueron apareciendo durante esta y la siguiente época, ya que tiene que ver con el ser inquilino, ya tiene que ver con las haciendas, con los encomendados, ¿cierto? Como también se conocían, ¿ya? Así que vamos a dejar eso para la próxima clase para que no sea demasiado contenido para hoy, ¿ya? ¿Quedó claro lo que vimos hoy día? Quiero saber también algunas de sus impresiones. ¿Se entendió? Sí. Sí, claro que eso igual uno en el colegio lo Sí, se pasaba. entendió. Ya, qué bueno. Qué bueno que ahí pudieron ir recordando también algunas cosas que fueron viendo en el colegio. Ya, estas son nociones como generales que vamos a ir teniendo. Ya la idea es que si de repente escuchamos por ahí, no sé, Pedro de Valdivia, yo lo escuché, parece que algo tenía que ver con la conquista, ¿cierto? Más o menos para ir teniendo una noción. ¿Ya? Chicos, así que eso, les dejo un abrazo, espero que estén muy bien, que descansen y que puedan compartir en familia lo que queda de fin de semana.